Mujeres y amigas llenas de gracia. Hoy estamos acercándonos desde este espacio para que hablemos acerca de qué es la gracia y por qué somos hombres y mujeres llenas de gracia. Dice Efesios 1 que la gracia es el favor inmerecido de Dios hacia los pecadores, es amor y bondad que no merecemos. Comenzó en la eternidad pasada cuando el Señor nos escogió por medio de Jesucristo para ser adoptados en la familia de Dios. Es decir, que por su gracia Él nos despertó de la muerte espiritual y nos dio una vida nueva. Continúa además diciendo en Efesios 2, en Él Dios nos escogió antes de la fundación del mundo para que en su presencia seamos santos e intachables por amor. Nos predestinó para que por medio de Jesucristo fuéramos adoptados como hijos suyos según el beneplácito de su voluntad. Es necesario tener claro que si no fuese por su gracia, ni siquiera tendríamos el deseo de conocerle. En nuestro pecado amamos la oscuridad y no amamos la luz, pero Él nos levantó de la muerte y nos trajo a la luz de su gracia. Es la gracia de Dios la que nos salva. No podemos salvarnos a nosotras mismas. La salvación es una obra de Dios. En Efesios 2, del 8 al 9 dice, ciertamente la gracia de Dios los ha salvado por medio de la fe. Esta no nació de ustedes, sino que es un don de Dios. Ni es resultado de las obras, ofrendas o sacrificios, para que nadie se vanaglorie. ¿Qué quiere decir esto? El pastor Robert Sproul escribió, a menos que nazcamos del Espíritu de Dios, a menos que Dios derrame su santo amor en nuestros corazones, a menos que Él se incline en su gracia para cambiar nuestros corazones, no lo amaremos. Él es el que toma la iniciativa para restaurar nuestras almas. Un tema importante es que al salvarnos, Dios perdona nuestro pecado gracias al sacrificio de Jesucristo, quien tomó nuestro lugar y acepta la vida perfecta y justa de Cristo que vivió por nosotros. No nos deja continuar en nuestro pecado y no es que pase por alto nuestro pecado. Ni dice tampoco que esté bien o que esté mal el pecado. No es que no importe en realidad, es que Él nos entrena por medio de la lectura de su palabra y la convivencia con nuestros hermanos y amigos, cómo debemos o cómo podemos despojarnos del pecado y en su lugar nos podamos vestir de obediencia hacia su palabra y hacia lo que Él nos dice. También en Tito 2 dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para la salvación de todos los hombres, y nos enseña que debemos renunciar a la impiedad y a los deseos mundanos, y vivir en esta época de manera sobria, justa y piadosa, mientras aguardamos la bendita esperanza y la gloriosa manifestación de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Por su gracia, Dios nos cambia y nos transforma a la imagen de su Hijo. Esa es la meta final, que seamos como Cristo. Esto quiere decir que debemos hacer morir el pecado remanente en nosotros. Significa volvernos en arrepentimiento de la forma de vida anterior y significa caminar en el Espíritu y no en la carne. Claro, es importante que comprendamos que debemos razonar sobre qué es esto y que además no significa volvernos en contra del mundo o críticos del mundo. Es apartar nuestra vida de aquellas prácticas contrarias a la voluntad de Dios. ¿Cuáles son esas prácticas? Simplemente aquellas que nos apartan de Él, porque por gracia hemos sido apartados. Hay mucho que hacer en este proceso de transformación, pero es la gracia de Dios la que al final está trabajando en cada uno de nosotros, transformándonos a la imagen de Cristo. Por la gracia de Dios soy lo que soy y su gracia para conmigo no resultó vana. Antes bien, he trabajado mucho más que todos ellos, aunque no yo, sino la gracia de Dios en mí, dice 1 Corintios 15:10. Amigas, podemos descansar en que Dios continuará su obra en cada una de nosotras y también en los varones, hasta que sea completada. En definitiva, gracia es una hermosa palabra y esencial para nuestra fe. Es el fundamento en el cual nosotros podemos mantenernos en pie.
desde el principio hasta el fin, desde nuestra salvación a la santificación y la glorificación en su venida. Todo es por la gracia de Dios. Es por esta razón que su gracia es tan importante para nuestra fe. Necesitamos saber qué significa para no ser arrastradas por doctrinas erróneas y equivocarnos. Es por eso que mientras más aprendamos, entendamos y consideremos cuán profunda y ancha es la gracia, más podremos cantar ese himno que dice: sublime gracia del Señor, que a un infeliz como yo salvó. Que Dios les bendiga.